anterior es amplia, ¿no? Y muestra un tejido mesenquimatoso abundante, ¿no? Y la membrana de Bakar, que la vamos a explicar más adelante, ¿no? Un ángulo muy amplio. En una imagen B también es muy similar a la anterior, ¿no? Con un ángulo también amplio, ¿no? Pero más dosificado que la, ¿no? Un ángulo más dosificado. Y esta imagen de acá con una tensión de Mason, esta imagen histológica también muestra el ángulo con la posición de músculo ciliar y también marca la membrana de Bakar, ¿no? Pero el ángulo está mucho más dosificado. Y en la imagen D, también una imagen histológica que muestra ya el ángulo extremadamente estrecho, ¿no? Con restos mesodérmicos, y esta imagen simula como que el iris hubiera insertado muy alto, ¿no? O sea, una inserción alta del iris, ¿no? Y esto es muy similar a lo que encontramos en un paciente con glaucoma congénito. Es por eso que se dice que en el séptimo mes la imagen del desarrollo del ángulo es muy parecida a un paciente con glaucoma congénito. Entonces, es importante hablar de glaucoma congénito, ¿no? El glaucoma congénito es una patología muy rara, ¿ya? Se dice que tiene una incidencia de 1 a 10.000 nacimientos. Es más frecuente en el sexo masculino, con una proporción de 3 a 2. Es bilateral en el 75%, siendo primero asimétrico, ¿no? Al nacimiento se manifiesta el 30% de los glaucomas, es decir, el paciente puede nacer bien y al año empezar con las manifestaciones, ¿no? De tal manera que al primer año de vida se manifiesta el 85% de los glaucomas. Tiene una herencia recesiva simple, con una penetrancia variable de 40 a 100%, y esta herencia autosómica dominante principalmente se debe pues, al glaucoma juvenil, con un compromiso del cromosoma en el cual se reporta en 1q21 y el q31. También es importante señalar que ha sido identificada alteraciones cromosómicas a nivel del 2p21 y el 1p36. Y también han sido descritas alteraciones en el gen CIP1B1. Entonces, ¿cuál es el origen, ¿no? del glaucoma congénito? Se dice que existe un desarrollo incompleto de las estructuras angulares del ojo. ¿Y a qué se refiere esto? Que existe la presencia de tejido mesodérmico, que hay ausencia del conducto de Slane y otras alteraciones que vamos a ver, ¿no? ¿Y dónde se encuentra desde el punto de vista genético esa alteración? Se dice que está a nivel del citocromo P450, codificadas por el gen CIP1B1. ¿No? ¿Y cuáles son las variantes, ¿no? Desde el punto de vista genético? Se menciona que la principal causa es la presencia de la membrana de Bakar, que es tejido mesodérmico a nivel angular, que como lo habíamos visto en la imagen anterior. Tradicionalmente eso es lo que era conocido, ¿no? El cual realmente no es una membrana, porque desde el punto de vista histológico no está demostrado como tal, ya que no tiene endotelio ni epitelios, en realidad son remanentes mesodérmicos, ¿no? Sin embargo, es lo que todos lo conocemos como membrana de Bakar, pero se dice que ya en los últimos estudios se ha clasificado esta digenesia en leve, moderada y grave. No una digenesia grave que nos señala que existe una ausencia del canal de Slane o una agenesia del canal de Slane, una digenesia moderada donde sí vamos a encontrar el canal de Slane, pero también existe un tejido colágeno a nivel de la red trabecular y del tejido yuxtacanalicular. Y una digenesia leve, que es que cuando el canal se ve normal, pero existe ese tejido, ¿no? Que uno ve frente al ángulo trabecular, que es lo que conocemos justamente como la membrana de Bakar. Entonces, es importante señalar que las digenesias leves a graves va a estar muy involucrado la mutación del gen CI1P1, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Estas imágenes de microscopía electrónica del ángulo iridocorneal en pacientes con glaucoma congénito, se observaron alteraciones respecto a la inserción del iris. Por ejemplo, acá, ¿no? Que se encontraba muy por delante del espolón. Este es el espolón escleral y esta es la inserción del iris, ¿no? La inserción del iris muy por delante, ¿no? Del espolón, como que está muy pegado, ¿no? Y en secciones transversales se observó que la raíz del iris podía insertarse paralelo al canal de Slane. Este es el canal de Slane y esta es la inserción del iris. Entonces, estas inserciones anormales determinan la ausencia de receso angular. Y pues acá las trabéculas en forma de cordones, que es normal que se observe a nivel de la malla trabecular uveal, y aplanadas a nivel de la malla trabecular córneo-escleral, o sea, ambas las observamos en individuos normales.
Pero ¿qué pasa? Que en los pacientes con glaucoma congénito esto no existe, ¿no? No existe esa formación de los cordones y esta diferenciación de las mallas, que como sabemos es lo normal. Entonces, ¿qué existe en pacientes con glaucoma congénito? Existe un tejido muy compacto, ¿no? Bastante homogéneo, con pequeñas aberturas, como vemos acá, ¿no? Con pequeñas aberturas que se extienden desde la inserción anómala del iris hasta la línea de Schwalbe, ¿no? Y este engrosamiento de las trabéculas va a determinar un estrechamiento, ¿no?, de los espacios intertrabeculares, y esto va a dificultar al flujo del humor acuoso. Estas 4 primeras imágenes que vemos aquí grafican el desarrollo normal del ángulo camerular. Se dice que existen dos fuerzas, ¿no? Dos fuerzas de tracción, una fuerza perpendicular, ¿no?, que se da sobre el músculo longitudinal para formar lo que es el espolón escleral, y otra fuerza a este nivel que va a ser útil para formar la cámara anterior. Se dice que esas fuerzas van a ir empujando y la malla córneo-escleral se va separando y la malla uvial también se va separando y hasta separarse totalmente y formar lo que conocemos al espolón escleral y el receso angular, ¿no?, con su malla córneo-escleral y su malla uvial. Pero así, ¿no?, queda su espolón y tanto la malla córneo-escleral y la malla uvial. Pero ¿qué sucede en los pacientes con glaucoma congénito? Estas fuerzas, no existen estas fuerzas, ¿no?, de tracción. Entonces vamos a observar una cámara anterior muy amplia, ¿no?, y nunca se forma el espolón escleral. Y este tejido que vemos aquí nunca se reabsorbe, ¿no? Acá sí se reabsorbe, pero aquí no. Entonces, no hay espolón ni hay un desarrollo adecuado existe, pues, y no hay evidencia de receso angular, ¿no? Eso es lo que sucede en pacientes con glaucoma congénito. Entonces, clínicamente, ¿qué es lo que tenemos en un paciente con glaucoma congénito? La tríada típica, ¿no?, de epífora, fotofobia y blefaroespasmo. Todo esto va en conjunto, ya que en un aumento de la presión intraocular hay edema corneal, ¿no? Y al haber edema corneal hay fotofobia y epífora, entonces el paciente tiene blefaroespasmo, ¿no? Y esa es una carita típica, ¿no?, de pacientes con glaucoma congénito. Y a eso también puede asociarse, pues, alteraciones angulares, megalocornia, ¿no? Incluso también observamos diferentes manifestaciones clínicas, como por ejemplo los enturbamientos corneales, que se produce por un edema difuso secundario a un aumento de la presión intraocular, ¿no?, o por edema localizado a nivel de las rupturas de la membrana de Descemet, ¿no? Tenemos también buftalmos, ¿no?, aumento del tamaño del ojo, ¿no?, también debido a una distensión justamente del globo ocular por la presión intraocular elevada, ¿no?, mayormente en pacientes menores de 3 años, y pues la esclera adelgazada se ve como un tono azulado porque se visualiza mejor la óvea que está supradyacente, ¿no? Y esta alteración puede dar lugar a miopías, a subluxaciones del cristalino. Y las estrías de Hub, que en realidad son muy típicas, ¿no?, en pacientes con glaucoma congénito, que son esas estructuras de acá, son unas estructuras curvilíneas, ¿no?, en esta disposición, que señalan, pues, las rupturas a nivel de la membrana de Descemet, ¿no? Y puede observar también cicatrización y vascularizaciones corneales. Entonces, es importante en un paciente con glaucoma congénito identificar todas esas manifestaciones clínicas y también tener en mente que existen diagnósticos diferenciales, ¿no?, para poder llegar a un diagnóstico correcto. Entonces, es importante, creo, señalar algunos diagnósticos diferenciales en el glaucoma congénito, como por ejemplo las obstrucciones del conducto lagrimal, ¿no?, que se puede confundir mucho con la presencia de epífora, ¿no? Córneas grandes, por ejemplo las megalocornias. No olvidar, pues, que la megalocornia en realidad es una córnea del mismo tamaño, ¿no?, en los dos ojos. Es decir, los dos ojos son exactamente iguales, ¿no? No tiene estrías de Hub como lo hay en el glaucoma congénito, que podemos decir que es casi patognomónico de esa patología. Y pues en esos pacientes la familia también tiene megalocornia, ¿no? Y en los pacientes con megalocornia el ángulo es normal, ¿no? Otro diagnóstico diferencial es las miopías axiales, que a veces pueden ser monoculares, es por eso que hay que profundizar mucho más el diagnóstico, ¿no? Rupturas a nivel de la membrana de Descemet que se produce durante el parto con el uso de los forceps, ¿no?, por ejemplo. Estas son diferentes a las estrías de Hub, porque son paralelas al limbo, ¿no?, estas rupturas de la membrana de Descemet, a diferencia de las estrías de Hub, que habíamos dicho que tienen esta disposición, ¿no?, y curvilíneas, ¿no? Se dice que las rupturas en el tramo de parto son paralelas al limbo y se dice la literatura como si fueran arañazos de gato, ¿no? No son como las estrías de Hub, ¿no? Por eso hay que diferenciar. Otro diagnóstico también es diferenciar las opacificaciones corneales,
De cualquier etiología congénita, hay muchas patologías que pueden ocasionar opacificaciones corneas, como por ejemplo la sífilis, ¿no? Y también hay que diferenciarlo de las distrofias endoteliales hereditarias congénitas. Otra patología que quise hablar es también de la embriotoxón posterior, que es un desplazamiento anterior prominente del límite de Schwalbe, que habíamos dicho que es la estructura que forma el límite anterior del ángulo camerular. Se dice que en la lámpara de hendidura se visualiza como una línea blanca irregular concéntrica en el limbo, ¿no? Y en la gonioscopía aparece como una cresta continua o rota que protruye en la cámara anterior, ¿no? Puede aparecer aislada hasta en un 15% de los casos, o incluso puede formar parte de algunos otros síndromes, por ejemplo, el síndrome de Axenfeld-Rieger, ¿no? Que es una enfermedad autosómica dominante que además de la embriotoxón posterior puede asociarse a hipoplasias del iris, adherencias iridocorneales, incluso estos pacientes pueden presentar glaucoma. O la embriotoxón posterior también puede formar parte del síndrome de Ala-Guille, que también es una enfermedad autosómica dominante, pero esta es multisistémica, ¿no? Ya que se ha visto que hay afectación clínica muy variada, multiorgánica, como por ejemplo colestasis crónica, insuficiencias cardíacas, ¿no? Entonces, las conclusiones son las siguientes, ¿no? En lo que respecta a la embriología del iris, no olvidar, ya habíamos hablado de la copa óptica, ¿no? Que crece alrededor del cristalino y forma capas epiteliales, ¿no? Que son las capas interna y externa, que derivan del neuroectodermo en la séptima semana y se forma a partir de las células de la cresta neural. Y en el séptimo mes se van a formar los músculos tanto del esfínter como el dilatador, ¿no? Y no olvidar que estos provienen del neuroectodermo. En la embriología de cuerpo ciliar, su formación comienza el tercer mes. El pliegue de la copa óptica se convierte en capas epiteliales de procesos ciliares. El cuarto mes ya los filamentos de las células superficiales forman zónulas y también se forman el músculo longitudinal, el músculo ciliar longitudinal y los procesos ciliares. El coloboma, no olvidar que es un defecto congénito del sector inferior del iris que se debe a una falta del cierre de la fisura coroidea, ¿no? Que se da en la sexta semana y se ha asociado en un 87% a un síndrome de Charge, ¿no? Que aparte de coloboma, va con alteraciones cardíacas, atresia de coanas, anomalías geniturinarias y también anomalías auditivas. La niridia, que habíamos mencionado que es la ausencia de todo o casi todo el tejido iridiano, y la mutación principal es a nivel del gen el PAC6 y que puede asociarse hasta la tercera parte de los casos al tumor de Wilms. ¿No? Con lo que respecta a la embriología del ángulo camerular, pues las células de la cresta neural de la córnea periférica se van a diferenciar en el ángulo de la cámara, habíamos dicho, durante la séptima semana. Ya en el cuarto mes se forma el canal de Schlenk, ¿no? En el canal de Schlenk, ya el séptimo mes ya el ángulo se dirige hacia atrás, porque habíamos dicho que el ángulo se forma hacia la periferia y hacia atrás. Ya al octavo mes ya el ángulo está completamente formado y justo antes del nacimiento, como al noveno mes, la malla trabecular ya aparece, ¿no? Y el glaucoma congénito, que habíamos mencionado, pues que es una patología muy rara, que se produce por el desarrollo incompleto de las estructuras angulares del ojo y se asocia a alteraciones del sistema del citocromo P450 codificadas por este gen que es muy importante, el gen CIP1B1, y siendo la principal causa la membrana de Bankart, ¿no? La presencia de esta membrana, que es un tejido con mucho rezagos mesodérmicos, ¿no? A nivel angular. Y su triada típica, ¿no? Su triada clínica típica conformada por epífara, fotofobia y blefarospasmo. Gracias. Sí. Bueno, gracias Luisa. Tu ponencia ha estado muy completa y muy buena, sobre todo por el énfasis que has dado en el aspecto clínico que se da por justamente las anomalías a nivel del desarrollo embriológico, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es la presencia de la membrana de Barkham para el glaucoma congénito primario, sobre todo, hay que tener en cuenta eso para diferenciarlo del glaucoma congénito secundario. Y también que no solamente se da por eso, ¿no? Sino también por una inserción alta del iris, ¿no? Que también incluye o es parte de la fisiopatología para el glaucoma congénito, ¿no? Y también destacar lo que es la presencia del embriotoxón posterior, y también tener en cuenta que muchas veces estas anomalías que se dan en el ángulo camerular están
justamente asociadas también a anomalías que se van a presentar en el segmento anterior, ¿no? Ya sea anomalías a nivel del iris o anomalías a nivel de córnea, ¿no? Acá hay una pregunta por parte del doctor Jesús respecto, a ver, bueno, la pregunta es, primero te felicita Luisa por tu ponencia que ha estado muy bonita y menciona si el lipus embriológicamente a qué edad aparece. ¿Qué? ¿Cómo, perdón, el qué? Lipus embriológicamente a qué edad aparece. Bueno, espérate, voy a leer la pregunta. No entiendo bien tu pregunta. La pregunta no te entiendo bien. ¿El qué se forma? El lipus. Bueno, no me parece que he revisado esa parte en verdad. No sabría. Bueno, también desconozco, pero no sé La si verdad es que ese no le he tocado ese tema, no sabría responderle. No sé si el doctor podría ayudarme con eso. No sé si el doctor Borges o el doctor Castillo. Sí, la verdad no, en la parte de biología no recuerdo ese tramo, de repente que nos ilustre a ver a qué se refiere con eso. Bueno, el doctor dice, se refiere a la apertura en el diafragma meridiano. ¿A qué? Apertura, bueno, el doctor pone que el lipus se refiere a la apertura en el diafragma iridiano. ¿A qué edad aparece? Bueno. No sé si la doctora habrá llegado a investigar, pero la verdad no voy a darle respuesta tampoco. No sé si el doctor Castillo podría activar su micro para explicarnos un poquito más respecto al punto. Tipus, ¿no? Bueno, lo que yo encuentro es que mencionan que el lipus se refiere a la inestabilidad que se puede producir en el reflejo pupilar, pero que es algo fisiológico. Allá, el doctor está o sea, según lo que entiendo es que la inestabilidad fisiológica se denomina hipos. Pero la pregunta del doctor Jesús es, ¿el reflejo de contracción y dilatación frente a un estímulo nervioso cuándo aparece? Ah, ok. Ya, ¿cuándo comienza? La verdad, no sé exactamente, yo me imagino, bueno, a ver, de repente alguien que esté... El doctor Mesías está levantando la mano. A ver. Doctor Mesías, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? A veces las preguntas son un poco indirectas o para agarrar. Lo primero que tiene que, como la dilatación y la contracción, para eso tiene que haber terminado la formación de los músculos, tanto del esfínter como el dilatador. Entonces, por ahí oriéntese. Cuando se estuvo ya formado los reflejos, porque al nacer también ya se tiene que saber si ya comienzan a funcionar ante la luz. Pues, a ver, más o menos ubíquese cuando terminaron de formarse los músculos, tanto dilatador como del esfínter de la pupila. No,
El músculo dilatador menciona que al nacimiento todavía es inmaduro, ¿no? O sea, el músculo del esfínter se desarrolla mucho más antes y el músculo dilatador se sigue desarrollando mucho después del nacimiento. Es por eso que durante la infancia el músculo dilatador inmaduro puede ocasionar miosis, ¿no? Relativa durante la infancia. O sea, Claro. bueno. Hay una miosis cuando nace el Así niño, es. Ujú. porque funciona el esfínter, pero no funciona el dilatador. Uh-huh. Por eso también algunos consideran peligroso no dilatar, sino ver cómo vencer para dilatar la pupila, porque funciona solamente, hay que relajar el esfínter. Pues eso, por ahí va la pregunta. Claro, en todo caso ese reflejo comienza a aparecer ya después de nacido, ¿no? No, porque si generalmente los neonatos mantienen básicamente una miosis, efectivamente. Así es, así es. Por ahí estaba la pregunta, Rafa. Sí, bueno, yo esa parte, la verdad, exactamente no sé cuándo comienza a reaccionar la midriasis en los niños, que de repente un oftalmólogo pediatra que quizás tenga más contacto con ellos podría ahí tomar la palabra. No sé si Abelito Flores, que está por ahí. ¿Está Abelito Flores? No, por ahí. Si le pueden dar el micrófono, de repente nos puede dar un alcance más con respecto a esta pregunta. Sí lo veo, pero no sé si estará atento a... Porque Ya, ya. puede activar su micro, creo. Sí, está, sí puede reactivar si es que desea. Le están llamando. Bueno, hacer también de repente una pequeña observación en el momento de mencionar las estructuras como la membrana de Barca, ¿no? Creo que por ahí en algún error de tipeo la doctora puso membrana de Bankart, ¿no? Es una membrana de Barca que en algún momento incluso se dudó un poco de la existencia de esta membrana, ¿no? Hasta que finalmente se comprobó que estructuralmente la presencia en el ángulo y bueno, se relacionó directamente con alteraciones por glaucoma congénito. También sería interesante ahí, bueno, se está promoviendo un poco, ¿no? El tratamiento de los glaucomas congénitos con termólisis. Yo particularmente no manejo muchos niños, ustedes saben que en la parte de glaucoma manejamos básicamente adultos, pero sí tuve la oportunidad en algún momento en glaucomas juveniles manejarlos y realmente está yendo bastante bien y es una terapia que permite básicamente no dañar muchas estructuras del ojo, ¿no? Mantiene una buena estabilidad en la presión ocular. Incluso me parece que el doctor Sampaolesi está a punto de publicar un libro justamente refiriéndose a este tema. La doctora Rolando menciona que el reflejo se presenta, tanto los reflejos pupilares con el fotomotor como el consensual, se presentan a partir de las 32 semanas de gestación. Perfecto. Claro, yo calculo que es un reflejo primitivo todavía en ese momento, ¿no? Porque incluso como hemos visto en niños pequeños, el reflejo no es tan marcado, básicamente hay una miosis, ¿no? Pero bueno, ya probablemente en ese momento ya comienza a tener algún tipo de reacción. Bueno, no hay ninguna otra pregunta, ni ningún otro aporte. Creo que Luisa, ¿tienes preguntas? Sí, sí. A ver.
Bueno, son 5 preguntas que mis compañeros me van a ayudar a resolver. La pregunta 1. Buenas noches. La primera pregunta dice, ¿el desarrollo embriológico del iris y cuerpo ciliar derivan de? La respuesta sería la clave D, ectodermo, cresta neural. Claro, habíamos mencionado que los músculos tanto del iris y el cuerpo ciliar, bueno, en realidad derivan del ectodermo y contribuciones de la cresta, con células de la cresta neural, ¿no? Principalmente los músculos del iris, ¿no? Tanto el dilatador como el esfínter. Siguiente pregunta. En el coloboma, el origen del defecto congénito se debe a falta del cierre de la fisura coroidea. Habíamos dicho que esto ocurre más o menos a la 6ª semana de gestación, ¿no? Del desarrollo, ¿no? Una falta del cierre de la fisura coroidea va a dar lugar a un coloboma. Siguiente pregunta. Buenas noches. La aniridia esporádica se asocia hasta 1/3 de los casos a tumor de Wilms. La respuesta. Claro, habíamos dicho que la aniridia, es importante buscar en pacientes con aniridia, al examen buscar un tumor de Wilms, ¿no? Que ya en realidad está muy asociado a esto, ¿no? Y esto forma parte de la asociación BARC que habíamos hablado, ¿no? Wilms, tumor de Wilms, aniridia, ¿no? Alteraciones congénitas y retardo mental. Cuarta pregunta. El ángulo camerular se desarrolla por completo al 8º mes. Claro, ya al 8º mes el ángulo camerular ya está completamente formado, ¿no? Y al nacimiento ya la malla trabecular ya se ha formado también. Siguiente pregunta. Buenas noches. La triada clínica típica del glaucoma congénito es la epífora, fotofobia y blefaroespasmo. Clave B. Muy bien, ¿no? La triada típica que habíamos hablado, pues, ¿no? Es la epífora, fotofobia y blefaroespasmo, que, bueno, también puede asociarse a otros efectos como alteraciones a nivel angular y alteraciones en la córnea, ¿no? Megalocórneas, ¿no? Incluso, pero la triada típica es esta, ¿no? Bueno, eso es todo. Esas son las preguntas que tenía, doctora. Ya, gracias Luisa, gracias también a las residentes de primer año. Bueno, ya no hay ninguna otra pregunta, solo siguen las felicitaciones, Luisa, por tu presentación, que estuvo muy bonita y muy didáctica, sobre todo para la parte de embriología. No sé si alguien más quiere dar algún aporte o pasaría al doctor Muro. ¿No? Bueno. En todo caso, para invitarlo el día de mañana se va a realizar el tema sobre óptica fisiológica, ojo esquemático y reducido, a cargo de la doctora Lorena Torres, asesoría del doctor Felipe Torres.